El 13 de junio se desató la guerra más reciente en este mundo. Israel ataca a Irán e Irán responde desde ese entonces. Llevamos una semana, cada país bombardeándose uno al otro y obviamente muertos, heridos, caos, destrucción, estrés, ansiedad, tristezas, luto y lamentaciones en ambos países, y estamos en eso actualmente. Y desafortunadamente quiero usar esta situación como un ejemplo de lo que llevo hablando en cuanto a andar en cobertura de Dios, porque estamos en fin de tiempos, porque lo que viene es muy peligroso. Los que no están alineados con Dios, los que no están bajo su cobertura, va a haber sufrimiento, va a haber lloro y lamentación. Estamos viendo algo que no hemos visto en mucho tiempo, y es Israel sufriendo bombardeo, sufriendo ataques directos noche tras noche, misiles iraníes lloviendo sobre la ciudad de Tel Aviv. Y el muy famoso domo de hierro que por muchos años protegió a Israel de cohetes de terroristas está fallando en gran manera en esta ocasión. Resulta que el mismo día que comenzó esta guerra había otra cosa planeada originalmente para la ciudad de Tel Aviv, y era su celebración anual de el orgullo. Tel Aviv es anfitrión de el desfile de orgullo más grande de Medio Oriente y uno de los más grandes en todo Asia, donde año tras año en el mes de junio, que es un mes que muchos países han designado como el mes de orgullo, Tel Aviv recibe miles y miles de turistas que participan en este desfile. Pero este año, en vez de la Tierra Santa celebrando orgullo, está sufriendo destrucción, y esto está completamente ligado a la fórmula que existe en la Biblia de antes de la destrucción es el orgullo, y esta fórmula se ha manifestado de la peor manera sobre la ciudad, que lo ha proclamado año tras año, y en la fecha que tenían programado para proclamarlo este año no sucedió. En vez de eso llegó la destrucción. De nada sirve criticar esto de Israel, porque todos nuestros países hacen lo mismo. Este mes levantan banderas de orgullo en desafío a Dios. Esto es fenómeno global y todos estamos con este problema, y de ahí viene mi propósito en hablar de cobertura. Si bien no hay cobertura a nivel nacional para nuestras naciones, sí hay cobertura por lo menos a nivel individual y también para nuestras familias. Hay que entender estas fórmulas y podemos mirar a Israel para este caso. Israel es tierra santa. Los judíos, pueblo escogido. Aun con todo eso, no significa que automáticamente estén bajo cobertura. Dios ofrece estas cosas, ofrece bienestar, ofrece paz, ofrece protección y todo lo demás, pero lo hace por medio de pacto. O nuestro país prefiere otros caminos, prefiere alejarse de él, pues nos salimos de su cobertura, y todas esas promesas no se pueden cumplir simplemente porque quedamos descubiertos. Entonces, analizando esta guerra, pues es fácil de concluir que Israel está descubierto, y ya hay muchos israelitas muertos, heridos y pasando un tiempo muy malo. Espiritualmente hablando, ¿cuáles son algunos problemas de Israel? Pues que Israel es una nación secular, y estos desfiles de orgullo año tras año es prueba de ello. No es una nación que sigue la ley de Dios, no es una nación que busca su cobertura en cuanto a lo que está en la Biblia, no es una nación que ni siquiera es religiosa. Vuelvo y digo, es muy secular y su comportamiento es muy típico de las demás naciones, siendo Israel una nación santa. Súmala a eso que rechazan al Mesías, rechazan su Mesías, su Rey, Jesucristo. Entonces simplemente son explicaciones, son observaciones, no es condenación, no es exaltación, simplemente es causa y efecto. Y para los que estudiamos escatología, esto no es sorpresa. Mucha gente dice, ¿cómo Israel va a ser el pueblo de Dios? ¿Cómo los judíos van a ser los escogidos si ellos rechazan a Jesucristo? Pero esto es un argumento emocional, porque si estudias la Biblia,
Eso es exactamente lo que está profetizado para Israel en fin de tiempos, una nación muerta en espíritu. Vuelvo y digo, causa y efecto. Esto no es ningún argumento emocional, ni de favoritismo, ni de lo contrario. Simplemente Jesús es el que da vida espiritual. Israel en este momento lo rechaza. Es parte de la profecía, es parte de la sucesión de eventos de fin de tiempos. Y vemos eso incluso en el mismo libro de fin de tiempos, el libro de Apocalipsis. Vemos que Dios se refiere a Jerusalén, en fin de tiempos se refiere a Jerusalén como Sodoma. ¿Por qué Dios se refiere a Jerusalén, la ciudad santa, como Sodoma? Porque es una ciudad muerta en vida. Es una ciudad de orgullo. Allá también se celebra orgullo. ¿Qué pasó con la ciudad de Sodoma original en la Biblia? Fue una ciudad de orgullo, donde el orgullo era prevalecente y con eso después llegó la destrucción en forma de fuego cayendo del cielo a esta ciudad. ¿Y qué es lo que está pasando actualmente en Tel Aviv noche tras noche? Fuego está cayendo del cielo. No es condenación, no es exaltación, es simplemente causa y efecto. Son fórmulas que existen en el dominio espiritual que afecta al mundo y entendiendo estas fórmulas pues nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y siguiendo con profecía bíblica para lo que es la nación santa, las cosas se van a poner peor, mucho peor. Sí, Dios va a defender a Israel, Dios va a salvar a los judíos, pero de aquí, de este punto allá, cuando Dios venga, cuando Jesucristo regrese a salvar a la nación de Israel, va a pasar muchísima destrucción. Y aunque la nación en sí no puede tener la cobertura perfecta de Dios, los individuos que deciden andar en sus caminos sí pueden tenerlo, por lo menos, como te digo, a nivel individual. Y es lo que estoy tratando de enseñar en este canal, cómo andar nosotros como individuos o como familias, andar bajo la cobertura de Dios, porque Él promete cobertura si nosotros nos alineamos con Él y nos sincronizamos con Él, le obedecemos y caminamos a su paso. Y una de esas formas de estar sincronizados con Dios es de cuidar la boca. Videos como este generan y o inspiran a la gente soltar la lengua, empezar a hablar contra Israel o a favor de Israel o en contra de palestinos o a favor de ellos o en contra de Irán o a favor de Irán o de Estados Unidos o a favor o esto o lo otro, a tomar partido en un mundo que solo ofrece tinieblas y olvidar el propósito de qué es la iglesia, de qué somos nosotros y para qué es nuestra boca, para alabar, para proclamar, para evangelizar a Jesucristo en este mundo de destrucción, mundo de muerte y mundo de tinieblas. Esa es una forma de nosotros alinearnos con Dios y estar bajo su cobertura. Aunque reconocemos que hay decretos y hay fórmulas en el dominio espiritual, tal como Israel no puede ser dividida, es la nación para los judíos y todo lo demás, aunque reconocemos eso, por eso nomás nosotros no debemos estar tomando partido en estos asuntos en sentido político, porque somos iglesia y somos llamados a ir a todo el mundo, sin discriminación, sin exaltación, sin nada de eso, a judíos, a palestinos, a iraníes, a americanos, a todos por igual, todos están en las mismas tinieblas y nosotros tenemos un propósito, un verdadero propósito. Entonces piensen antes de abrir la boca, antes de opinar o comentar acerca de Israel, acerca de los judíos, acerca de los palestinos, de los iraníes, de los americanos, de quien sea, inmigrantes, ilegales, lo que sea que está pasando en este mundo, piensen en lo que van a decir, porque o actuamos como iglesia o actuamos como este mundo que está en total pleitos, peleas, guerras, chismes, odios, rencores, acusaciones, mentiras, desprecios. La iglesia es santa de esas cosas, es apartada de esas cosas y la boca de la iglesia alaba a su Señor
evangeliza su nombre en este mundo que tanto necesita escucharlo. No estamos aquí para tomar partido en todo este desastre, a menos que quieran ser partícipe de ese desastre. Esto es una oportunidad para ver causa y efecto manifestándose y entender el rol de nosotros en esto. Si quieren tomar partido en esas cosas que están pasando, tendrán que salirse de cobertura de Dios y dirigirse a esos lugares de pleito. O pueden, en mi opinión, mucha mejor opción, quedarse aquí, buscar andar en la cobertura de Dios en estos tiempos. Comienza con guardar la boca. Lleven buenas nuevas a los que están sufriendo. Sean embajadores de paz en un mundo que está en conflicto. Cumplan con su rol de iglesia en estos tiempos y siempre busquen al Señor para asegurar que están bajo su cobertura, porque lo que viene es mucho peor. Bendiga a los judíos, los palestinos, los iraníes, todos, porque hay mucho sufrimiento en este mundo y fuimos puestos acá para traer paz, alivio y esperanza, sin discriminar, sin exaltar, simplemente con humildad, con amor y no contaminándonos con el espíritu de este mundo, un espíritu de rencor, de guerra, de ira y de todos los frutos de la carne. Hola, soy Evan Montes y estoy promocionando mis servicios como editor de video. Así es, si ustedes necesitan contenido visual para sus redes sociales, su empresa, etc., yo puedo ayudar. Crearé el tipo de contenido que usted necesite para promocionar su producto o transmitir su mensaje siguiendo las mejores prácticas y las tendencias que existen actualmente para que su video sea impactante y eficaz. Video se ha convertido en el formato más importante para mercadeo y publicidad, así que aproveche. Ahorita estoy con unos precios muy cómodos. Comuníquese conmigo a través de uno de estos canales que ven acá en la pantalla. Dejaré los links de todo abajo en la descripción y espero poder atenderlos próximamente.